Bueno, muy bien, damos comienzo a esta clase de programación 3, que casualmente es la clase 3. Hoy vamos a ver los enumeradores y a su vez lo vamos a relacionar con Windows Forms dentro del lenguaje C Sharp, que es lo que nos está ocupando este cuatrimestre, ya, bueno, finalizando el primer año de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Programación. Los enumeradores son herramientas muy poderosas, sin duda, y eficientes. Eficiente porque son herramientas muy específicas, 1000% específicas, que se usan para cuestiones muy particulares. Por eso son tan eficientes porque son específicamente creadas para eso. Es como, por dar un ejemplo, una analogía, podríamos decir, eh, una llave de dos bocas sirve para abrir varias tuercas, una llave francesa también. Eh, una llave Allen sirve exclusivamente para abrir tornillos Allen, ¿no? Con esos que son hexagonalcitos así, se mete dentro como una especie de tubito que calza exactamente dentro de la medida. Hay varias medidas, ¿no? Pero bueno, quiero decir que la especificidad a veces suma, ¿no? Porque, bueno, en nuestro caso, como ya hemos visto y a su vez hemos comprobado, ¿no? Al haber estudiado sistemas operativos, sabemos que realmente el uso de la memoria, el aprovechamiento de los recursos es algo medular en cualquier desarrollo. Y un profesional informático no puede obviar ese tipo de situaciones porque no sabe, una vez que libera su software, hoy que el software está, digamos, eh, con posibilidades de estar en tantos dispositivos, ¿no? Con la globalización, con el poder de Internet y con todo lo que es la comunicación, la digitalización en general, eso nos hace que debamos ser muy cautos y a su vez ser responsables de nuestro código, porque no sabemos dónde va a terminar ejecutándose, es decir, en qué entorno, en qué dispositivo debería ejecutarse. Más allá de que yo puedo programar para determinados sistemas operativos, obviamente, ya sabemos, ¿no? Pero supongamos que estamos haciendo algún tipo de aplicación, inclusive para un sistema en particular, para un sistema operativo particular. No obstante eso, también deberíamos tener cuidado con la memoria, ¿no? Con el uso de la memoria, el aprovechamiento de recursos, porque realmente eso después causa problemas que son insalvables, o sea, el programa se le termina rompiendo o colgando al cliente y nosotros ni nos enteramos, no tenemos forma. ¿Por qué? Porque, bueno, está desarrollándose el programa en un entorno donde la memoria no abunda o el procesador no tiene todas las luces, o sea, el procesador es más bien de una generación bastante anterior. Bueno, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. Caso contrario, bueno, debemos saber cómo proceder en ese caso. Bueno, esta herramienta viene a ayudar en este tipo de cosas para determinadas situaciones. Vamos a ver ahora unos ejemplos, pero vamos a conceptualizar, como siempre hacemos inicialmente. Vamos a iniciar por los conceptos que son muy necesarios. Como les decía, los enumeradores no son privativos de C Sharp, sino que están en varios lenguajes, están en varios, pero no en todos, ¿no? Pero sí en la gran mayoría, y principalmente de los más conocidos. Porque, bueno, insisto, vengo repitiendo desde el inicio de la clase, es una herramienta poderosa que permite aprovechar su especificación y obviamente no nos demanda utilizar otras que pueden ser de mayor insumo de recursos al momento de funcionar. Bueno, ¿qué son? Bueno, las enumeraciones, enumeradores o los enums, como comúnmente se llaman en la industria, en realidad son un tipo de dato especial, en C Sharp y en los lenguajes donde lo implementan, ¿no? Sí, es un tipo de dato especial que se utiliza para definir un conjunto de constantes con nombres significativos. O sea que fíjense que ya estamos hablando de cuestiones acá muy, muy profundas. Ya estamos hablando de tipo de dato y a su vez de constante. O sea que ya ahí vemos que la especificación tiene que ser muy clara porque ya estamos hablando de cuestiones que tienen que ser constantes, no puede haber cambios. O sea que es algo que yo creo dentro del software, le doy nacimiento, le doy vida y no va a cambiar nunca. Creo un enumerador y ese va a ser eso, nada más que eso, toda su vida, ¿no? Estas constantes van a representar valores numéricos enteros y se utilizan para mejorar la legibilidad, mantenibilidad y seguridad del código. Ahí está la definición cabal y perfecta. Esos son los objetivos claros que se persiguió con esto, con esta herramienta. Es decir, que represente un valor numérico
que tenga una codificación, o sea, que tenga un valor, bueno, va a ser numérico y entero, y que mejore la legibilidad rápidamente y que después la mantenibilidad del código sea muy rápida. ¿Por qué? Porque yo puedo a ese enumerador agregarle o modificarle cosas, ¿no? Eh, en cuanto a su tipado, nunca en cuanto a lo que es la constante que representa el valor. ¿Cómo es esa estructura de numeración? Bueno, es una muy básica. Se define utilizando la palabra clave enum, seguida de el nombre de la numeración, o sea, como un tipo de dato, ¿no? Y después van los elementos separados por comas, donde son entre llaves, ¿no? Donde eso le está dando vida a ese conjunto de constantes bajo ese tipo de dato enum. Es decir, yo con el enum creo una constante o un tipo de dato que va a tener dentro varios valores que van a representar algo. Y esto me recuerda a qué cosa, me recuerda a un array, me recuerda a poder traer datos de un TXT o de una base de datos y subirlos a una lista o a un array, ¿no? Bueno, pero tiene sus diferencias. Ya vamos a ver cuáles son. Y todas son para optimizar, ¿no? Mantenimiento, para optimizar incluso el uso de recursos principalmente. ¿Cuáles son los elementos de una numeración? Bueno, es el identificador único, que representa el valor entero, ¿no? Y eso va desde el cero, como todos los índices de lo que se lleva un valor indizado, ¿no? Comienza con el cero, y los siguientes elementos van a incrementar de uno, ¿no? Pero sí, yo, si quisiera, podría especificarle otro tipo de valores, no sería problema. Por defecto sería eso, ¿no? Bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, los días de la semana. Los días de la semana son de lunes a domingo, salvo que después ocurra algo histórico y se cree el día, no sé, el día Osvaldo, creo que la otra vez había una publicidad que escuchaba, y sea un octavo día de la semana. Bueno, en ese caso, ¿qué sería para mí? Armarle ahí y agregarle una constante más al enumerador. Pero eso no va a cambiar nunca más. Y de hecho, los días de la semana, de lunes a domingo, puede ser que nunca más cambie, ¿no? Entonces, yo de esta forma uso días, semana como tipo de dato. Y a su vez tiene ese valor dentro, todo ese conjunto de valores dentro. Y con eso puedo armar después el llenado de los combos o el llenado de algún dato donde necesite trabajar con días de la semana. Y así con muchísimos elementos que no me lleva a tener que usar otro tipo de herramientas como listas o arrays o matrices, lo que sea, ¿no? Para poder guardar este tipo de cosas donde seguramente me va a insumir más memoria y me va a llevar un trabajo un poco más largo para utilizarlo. En cambio, de esta forma no, ya se libera un montón de memoria y unas cuantas tareas de parte del programador porque se posicionan esos valores dentro de lo que es un enumerador. Es un tipo de dato especial para manejar constantes o valores constantes dentro de ese nombre. ¿Cómo accedemos a los elementos? Bueno, también es parecido a lo que sería un array, ¿no? O sea, es similar, o sea, tiene un índice, así que bueno, con eso lo manejamos. Pero simplemente ensayar, como se ha avanzado bastante más en todo lo que es la cuestión de las clases y demás, al igual que en Java, se usa como se muestra aquí en el ejemplo, ¿no? Yo puedo colocar día semana, que es el tipo, día actual, que va a ser mi variable, y le voy a decir que día semana punto miércoles es el día actual. Entonces, en ese caso estoy asignando un valor fijo a un día, en el caso que necesiten. Eso va a depender mucho del modelo de negocio, del dominio del problema que quiera resolver con mi software, ¿no? Y si quisiera saber el valor numérico del día actual, entonces directamente ahí sí ya lo puedo pasar a día actual y que me dé el número. Seguramente me va a dar el número 3, porque el lunes es el 1, entonces martes. Y si no lo hubiera puesto yo esos valores, sería el 2, porque comenzaría con el lunes 0. ¿Verdad?
Bueno, esa es la forma de poder manipular después los datos una vez que están creados dentro del enumerador. También podemos usar esto, ya después depende del programador, con qué sintaxis se siente más cómodo, o sea, eso es muy particular, ¿no? Yo por lo menos entiendo que una vez que ya algo funcionó, después voy y lo busco donde funciona y lo pongo idéntico, o sea, trato de no variar mucho sobre lo mismo, es decir, trato de no ser muy creativo, de manejar la misma cosa de manera distinta, porque bueno, después eso genera tropiezo, o sea, confusiones mismas dentro del propio código que no lleva a nada positivo. Entonces es preferible tomar una decisión con respecto a eso, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo me siento más cómodo? ¿Cómo lo entiendo mejor? Bueno, aquí hay otra posibilidad, es decir, utilizar el nombre completo seguido de el operador del punto y el nombre del elemento. Entonces, en este caso me va a pasar el valor numérico de, en este caso, día, semana, domingo, me lo va a transformar en 7 porque le estoy pidiendo que me pase el entero, ¿no? El valor entero. Como los valores se van a almacenar siempre en enteros, porque esa es la convención que tiene esta herramienta, ¿no? Que el valor que tiene es un entero, lo podemos nosotros después convertir, ¿no?, a otro tipo de datos. Si yo arranco con día, semana, día, descanso, sábado, y después lo paso a byte, a eso, que es a su vez es un tipo de dato que a su vez usa menos memoria todavía, ¿no? Entonces, de esa forma, eh, puedo a su vez aprovechar mejor aún todavía. ¿Por qué? Porque estoy usando ya decrementos en el uso de recursos de manera constante. ¿Por qué? Porque estoy necesitando bajar el recurso, entonces de esa forma, imaginen una aplicación que usa muchísimo la consulta del día, el horario, o sea, que esté todo el tiempo usando eso, agenda, por ejemplo, con prioridades y demás, donde muchísimos, llega un momento que son millones de registros cargados, y eso se tiene que levantar y leer de la base de datos y se tiene que cargar en la memoria del programa para procesarlo, para mostrarlos en grilla, para filtrarlo, para hacer informes, todo tipo de cosas. Todo eso lleva memoria. Entonces, si yo no hago este tipo de estrategias de uso, bueno, estoy atentando contra mí mismo en el programa. Entonces, de esta forma son ideas clarísimas de cómo manejarse para poder ir bajando el uso de recursos a medida que es posible. Es decir, aquí no hace falta tener más que muy poquita memoria para manejar el entero que corresponde a un día. Recuerden que no es conveniente usar string o nombres extraños para el manejo interno de datos, sino que siempre es conveniente pasarlo a números. Por eso que dedicamos tiempo en enseñar este tipo de cosas, porque es fundamental que después todo lo que termine procesando el compilador, y por supuesto el procesador con sus peticiones y accesos, sean números, ¿no? Porque eso lo va a terminar ayudando muchísimo cuando tengan que convertirlo en lenguaje máquina directamente. Por decir, cuando hago una lectura de una base de datos de productos, ¿no? 100.000 productos, ¿no? No es lo mismo para el compilador tener que recordar o manejarse con los nombres de cada producto, que pueden tener 45, 50, 70 caracteres en la descripción, quizá más a veces, con caracteres extraños y demás. Y recordar el ID del número, el producto 20.035, el producto 100.220. Y eso representa todo, y listo, y es mucho más simple para el uso de la información. Después, cuando haya que mostrarlo al humano, cuando haya que aterrizarlo a la pantalla para que el humano pueda entenderlo, bueno, ahí sí lo convertimos, pero en ese momento vamos y buscamos a qué corresponde el producto 100.221, cuál es su nombre, cuál es su rubro, cuál es su unidad de medida, cuál es su precio, cuál es su costo. Es mucho más sencillo manejar todo en base a números. Por eso que se usan este tipo de herramientas y de esa forma nos ayuda a que el programa fluya muchísimo mejor siempre. Bueno, aquí algunos beneficios de la implementación de numeradores dentro de los software. Hay varias ventajitas, aquí algunas, ¿no?, más allá de la que les he comentado, al menos como yo lo veo, ¿no? Al menos como yo le doy uso. Y también se suman estas que están aquí, ¿no?, que tienen que ver con lo que es
Ya vamos a ver en un ejemplo ahora cómo se simplifica también la cuestión de legibilidad del código, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil entender muchas cosas cuando uno ya establece la enumeración, le da un significado y después lo usa en el código, entonces ya tiene como un poder propio, ¿no? Es como cuando uno hace una clase bien representativa, como la clase cliente, la clase producto, la clase rubro, la clase pedido, bueno, eso ya toma lugar y clarifica dentro de todo el código, que no es lo mismo usar un cúmulo de variables que nadie entiende, y que, bueno, ya ni siquiera el que la programó sabe por qué lo usó ese nombre. Acá es lo mismo, exactamente lo mismo. Se deben utilizar nombres representativos y que después a su vez eso va a ayudar muchísimo a lo que es la legibilidad de los valores que uno tiene que leer rápidamente. Así que cuando tiene que leer un montón de código, es mucho mejor que sean trozos de código entendibles. Eso es la idea. Por supuesto va a mejorar eso la comprensión del código y bueno, especialmente para otros desarrolladores que no estén familiarizados. Recuerden también que yo les había comentado que generalmente es tarea cotidiana leer código de otro, es decir, siempre vienen a veces trabajos, la mayoría de las veces, ¿no? Viene mucho trabajo de código de otro que hay que corregir o hay que replantear, y eso también tiene mucho que ver de cómo está escrito, ¿no? La mantenibilidad, bueno, viene un poco de la mano, porque si yo ya lo entiendo más fácil, bueno, pues obviamente mantenerlo va a ser más simple. Y tiene esa versatilidad, ¿por qué? Porque se puede modificar rápidamente o ampliar o contraer o darle un significado distinto al enumerador en función de cambiarle esos valores que hemos establecido. Se pueden ajustar cosas directamente de la enumeración misma. Y hay un nivel de seguridad que se suma también porque se evitan errores, ¿no? Porque estamos trabajando sobre un tipado. O sea, no olviden que estamos hablando de un tipo de datos. Entonces eso también me permite a mí, por ejemplo, si estoy leyendo cuestiones de TXT, recuerden que yo les comentaba, a veces los bancos eh, tenemos que leer grandes archivos TXT de datos que pueden venir, bueno, texto plano, TXT separado a veces por coma, separado por espacio, por tabulaciones, bueno, dependiendo de cómo haya sido el criterio del software del banco. Entonces, o de alguna entidad, en historias clínicas, de sanatorio, bueno, todo viene a veces de maneras distintas. Y entonces es muy importante cómo yo manejo ese dato, ¿no? Cómo yo trato el dato, porque si yo al dato ya lo voy colocando en un tipo de dato específico, después el mismo software se va a dar cuenta, ¿no? Va a ser como inteligente, ¿no? Va a decir, no, pero si esto tipo de dato tiene que ser un día, ¿por qué dice 27? Si los días son hasta el 7. Entonces ahí ya como que hay una alerta, ¿no? Y eso suma seguridad. ¿Por qué? Porque estoy tratando correctamente el dato. Si no, lo puedo tratar mal y el software por ahí no puede alertar nada y va terminando un resultado totalmente erróneo, aunque sea mínima la diferencia o que al inicio sea imperceptible. El error va a persistir, o sea, va a seguir y eso es lo que hay que evitar en estas cosas, ¿no? Bueno, como decimos, va a ser una herramienta valiosa que como a todo, ¿no? Le damos el uso, lo usamos, lo vemos en un ejemplo, lo aplicamos y después cuando tengamos que resolver alguna situación, obviamente vamos a buscar lo que mejor se aplicó y dónde lo vamos a poder utilizar. No tengo obligación siempre que haga un programa de usar enumeradores, ¿no? Para nada. ¿Por qué? Porque muchas veces no son necesarios. Ahora, hay veces que sí, que son muy necesarios. Entonces, sería un error no usarlos. Es como usar bucles a veces cuando un determinado tipo de bucle, como se puede usar otro, que es más apropiado. Bueno, ese tipo de situaciones es lo mismo, tiene mucho que ver. O hacer condicionales de una manera muy específica y cuando se podrían hacer de una manera lógica, más inteligente o más acertada, para que la búsqueda de la decisión sea mucho más rápida. Es decir, no es lo mismo si yo estoy haciendo una condicional diciéndole al software que si estoy buscando, no sé, por ejemplo, estoy buscando un DNI, ¿verdad? Eh, de una zona en particular y de un país. Entonces, no va a ser lo mismo si yo le digo, si A es igual a
el DNI 25 millones tanto, ¿no? Que si yo ya le coloco antes, si el país es tal o si el destino es tal, ¿por qué? Porque si no me va a buscar el DNI en todos los países que usen DNI. O sea, ya el filtrado es enormemente más amplio. Entonces esa condicional va a demorar un montón. Pero si yo le pongo que el primer filtro de la condición es que el país sea tal, y la región tal, y la ciudad tal, bueno, si ya el país no es, pasó de largo. No se demoró ni una milésima, ni un nanogésimo de segundo, nada. ¿Por qué? Porque ya decidió que ahí no es. En cambio, si uno le pone al final todo eso y le empezó haciendo buscar los documentos, bueno, va a ser realmente un trabajo eh, sin sentido. El compilador, el software, obviamente motores de base de datos. Todas esas situaciones son las que se van afinando en nuestra mente a medida que vamos conociendo herramientas que nos ayudan a evitar entrar en ese tipo de situaciones que son nefastas, ¿no? Son malas para el tema. Bien, vamos a crear como práctica de esto y para que les quede también en el videíto, así ustedes después lo pueden reproducir en sus máquinas, que recuerden que es fundamental, ¿no? Crear toda la experiencia esta de lo que vamos a ver ahora en la parte práctica, hacerlo. Entonces de esa forma le queda ya el proyectito. Esto va a ser una agenda donde vamos a grabar datos de tareas con días a realizar y prioridad. Y eso lo vamos a mostrar en una grilla. Y de esa forma después nos va a quedar el otro paso de meter una base de datos que, bueno, a medida que avancemos en las clases, lo vamos a ir logrando. Así que por ahora vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver esta partecita que tenemos acá, código. Este es el formulario. Está presente. Es muy sencillo, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento, estas primeras clases, como para ir tomando un poco ya de confianza y experiencia en este tipo de manejo de Windows Forms, con C Sharp. Bueno, aquí lo que nos va a pedir es el nombre de la tarea, por ejemplo, bueno, vamos a poner parar ventana, ficha 35. Esto está el miércoles, prioridad alta, ¿verdad? La ventana no es prioridad alta. Vamos a poner otra. Pintura frente, edificio 45. Esto está planificado para el jueves, prioridad media. Lo pone aquí, está el pedido de materiales, obra, ataque. Vamos a hacer que el sábado, prioridad baja. Bueno, como ven, funciona a las mil maravillas, ¿no? Vamos a suponer que cometí un error, que me fue uno de más, porque el software no está previsto que borre para evitar eso. Bueno, le hemos agregado aquí con doble clic, pregunte si se quiere eliminar el ítem, lo elimina y vuelve a refrescar y muestra exactamente lo que queda, ¿no? O podemos eliminar todo si queremos. Como ven, estaría funcionando. ¿Qué es lo que tiene esto? Bueno, aquí tiene una ventana, un formulario, tiene los labels estos para colocar los nombres, tarea, día, prioridad, botón, agregar. Aquí tiene un text box y aquí hay dos combos. Están llenos, imagínense que son estos dos, ¿no? Estos son dos enumeradores. El día es un enumerador y la prioridad también. Tiene estos valores, estas constantes, tiene el enumerador prioridad tiene esta. Fíjense qué seguridad me otorga a mí porque yo sé que esto no puede cambiar nunca, ya nunca me pueden colocar otro valor que no sea ese, ¿verdad? De esa manera, lo mismo con los días de la semana. Me aseguro eso. ¿Esto se podría hacer de otra forma? Obviamente que sí. Yo lo podría tener en una tabla, en una base de datos también esto. Pero bueno, estaría insumiendo un recurso importante porque cada vez tendría que conectarse a la base de datos, ir a buscar el dato, pasarlo a una variable, armarlo en el objeto, después de ahí llenar el combo. Fíjense todo el trabajo, ¿no? Y todo el recurso que se insume. Es posible, sin duda, siempre hay otras formas de programar. Eso siempre lo tenemos que saber.
Ahora, profesionalmente hablando, es necesario comenzar a tener claro cuáles son los mejores caminos. ¿Para qué? Primero, para hacerme la vida más fácil a mí mismo, para poder saber que el software que hice lo voy a poder mantener, lo voy a poder adaptar y modificar de forma rápida, dar un servicio constante al cliente sin problema. Y segundo, no tengo esa grave sombra o ese acecho de ese horror que es que el programa no funcione en algún tipo de dispositivo porque es una computadora más vieja, cuando en realidad es un programa muy sencillo. Pero a veces ocurre que un programa tan sencillo como este no anda. ¿Por qué? Porque tiene todo ese tipo de problemas detrás, que no ha sido pensado. Es que puede ocurrir que algo sencillo no funcione en una máquina, ya, no sé, por decir algo del año 2000, porque tiene 1 GB de memoria, entonces no le alcanza. Cuando quiere leer y levantar todo lo que tiene que hoy con internet y demás, se queda. ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que busque en la base de datos 500 cosas y ya lo hubiera podido hacer con 10 enumeradores, ¿no? Bueno, eso es una alternativa, hablando un poco de la distancia del ejemplo, ¿no? Pero es un poco eso. Que fíjense que esta clase, más allá de hablar de la herramienta en particular, tiene otros tonos que deben ser también tenidos en cuenta y nunca olvidados, ¿no? Realmente siempre tener presente que es muy importante para el programador saber que su programa puede estar aterrizando en un sistema operativo a veces que no esté en las mejores condiciones. Pero no solamente porque la máquina sea tal, puede ser porque sea una buena máquina, pero que tenga en ese momento funcionando 7 cosas a la vez. O sea, tenga YouTube andando, tenga a su vez un programa corriendo y a su vez esté el antivirus esté haciendo una limpieza general de toda la máquina. Claro, y a su vez tiene Office y tiene levantado, no sé, 3 navegadores más con otras pestañas abiertas. Todo eso insuma un montón de recursos que hace que, bueno, obviamente como yo le quiero poner en marcha mi programa, que encima también demanda recursos de manera importante, imaginen lo que va a pasar, ¿no? Se va a quedar pensando ahí, va a quedar todo bloqueado. Ahí es donde voy que siempre es necesario tratar de ser lo más puntilloso en ese tipo de cosas para trabajar de manera profesional siempre. Ahora vamos a ver un poco este código, cómo hacemos para que lleguemos a este resultado, ¿no? Bueno, vamos a crear un proyecto, como ya sabemos, un proyecto de C Sharp en Windows Forms. Le ponemos el nombre tareas, ¿no? Y se nos va a crear ese proyecto básico en blanco que siempre decimos. Y a eso tenemos que comenzar a agregarle los textos del código necesario para que se convierta en esta maravilla que hemos visto acá. ¿Qué hacemos acá en estas primeras 2 líneas? Aquí creamos los famosos enumeradores. Voy a ponerle aquí, enumeradores. ¿Cómo se llama uno? Se llama día de semana y el otro se llama prioridad. Fíjense que va el modificador de acceso, que es público, enum, que es el tipo, que hay que colocarlo para decirle al software, al lenguaje que es un enumerador. Día de semana es el nombre de la enumeración. Y después entre llave van los valores. De lunes a domingo y baja, media, alta. Podría yo agregarle otro aquí, ¿no? No sé qué sería. Exclusiva. Entonces, de esa forma, le doy más relevancia todavía, ¿no? Esa tarea realmente, sí o sí, es superior. Eh, Fíjense el poder de esto, ¿no? Se puede manejarlo de forma muy sencilla. Y la visibilidad, como decíamos en la teoría recién. La prolijidad con que se queda esto ya establecido, ¿no? Y estas cosas no admiten cambios. Es decir, yo podría armar un array, ¿no? Igual, llamo día semana y listo. Pero el array es vulnerable. El array puede, de alguna forma, por alguna cuestión, por lo que sea, después del software me olvidé y puse una variable parecida o igual, y por alguna razón de esa vuelta que da el programa, me terminó cambiando el nombre de algo, ¿no? O me eliminó algo. Bueno, esto por sí mismo no puede cambiar por el software porque tiene esa función que no cambia. Es imposible que se modifique. Los arrays tienen por función poder cambiar, entonces, bueno, ahí es donde está el tema, ¿no? Igual que las listas y demás, ¿no? Entonces, es fundamental siempre conocer el porqué de las cosas. Y después voy a la clase principal aquí, donde comienza todo el desarrollo
de los elementos que voy a necesitar para que funcione. Bueno, aquí voy a declarar una variable CNT, que ya vamos a ver para qué, que es un simple contador. Y una lista, como ya habíamos visto en la clase pasada. Recuerda que para mostrar el grid necesito hacer una lista de los objetos para después mostrarlo. Bueno, aquí grabo en una lista llamada tarea, de tipo tareas, lista llamada tareas, perdón, tareas, que es este el nombre, y es de tipo tarea, ¿no? Conclusión, ¿qué pasa? Hay una clase tarea, ¿no? Está creada, si no podría usarlo aquí yo. ¿Dónde está esa clase? Siempre sabemos, lo colocamos al fondo, aquí. Después de la clase form, ¿no? Usamos aparte la clase tarea. Y la creamos aquí con sus, que tenían las clases, tenían un nombre, tenían sus atributos. ¿Por qué? Porque las clases en la programación orientada a objetos, ¿qué son? Son moldes, son plantillas, son representaciones de la realidad a nivel virtual, donde después de ahí van a surgir objetos que son similares. ¿Similares a qué? Similares a los atributos detallados en la clase. La clase va a tener un ID, un identificador, 1, 2, 3, 4, es un número único. Una descripción, un día, que es de tipo día-semana, y una prioridad, que es de tipo prioridad. Eso es lo necesario, entonces todos los objetos tarea que surjan van a tener esta forma, van a tener este semblante, porque la clase así lo establece. Y tiene sus dos constructores, el constructor vacío y el constructor por defecto con todo y cada uno de sus atributos. Esto ya lo habíamos visto, es siempre igual, no cambia, salvo que necesitemos hacer un constructor, habíamos aclarado en constructores, recuerden que vimos la clase donde se hacen algo específico, pero no es tema de esta clase porque ya está explicado en el video anterior. No obstante, lo importante sí que esto se mantiene, que es bastante similar siempre que se necesite una clase que se agrega y se hace de esta forma. Vamos a volver nuevamente arriba para seguir continuando aquí con la explicación. Entonces tenemos los enumeradores, me equivoqué, enumeradores. Tenemos la declaración de las variables aquí arriba, una entera de estas se llama CNT y una tipo lista, de tipo tarea a su vez, denominada tareas. Después en el form hacemos la inicialización de componente, que esto viene por defecto cuando se crea el proyecto. C# lo hace de esta manera para arrancar. Y aquí hacemos la inicialización de los combos con los valores de los enumeradores. Es decir, ¿qué combos? Estos dos. Son dos combo box. Recuerdan que los agregamos desde la barra de aquí del costado. Combo box, que son los famosos selectores. El combo box, vamos aquí a la derecha y vamos a ver lo que es. Tiene un nombre, combo box día, podría llamarlo combo box 1 y combo box 2, ya lo habíamos visto también. Cuestión de criterio y de conveniencia, no hay ningún tipo de obligación en ese aspecto. Y le coloco el texto que quiero que muestre, si quiero que muestre algo, si no me va a mostrar el primer dato del enumerador que le estoy llenando, ¿no? Queda más lindo que diga seleccione, me parece. Y de esa forma, bueno, ya lo tengo listo. Y tiene otras cosas para modificar aquí, como ya habíamos visto, la fuente, el color. La fuente creo que se la cambié un poquito, sí, le puse un poquito más grande. Fuente, vamos a ver en cuánto está. Está en 10, viene por 8 creo. El color, bueno, hay varias cosas. No hay que tocar mucho esto porque si no queda muy chino. Se le empezamos a poner colores de todo tipo y resulta que lo que menos parece después es un sistema, ¿no? Entonces, como que esto que viene por defecto es medio que bastante queda bien, no es tan feo. Se pueden hacer algunas cosas más lindas, sin duda, pero hay que saber para eso. O sea, no hay que empezar a cambiar nada más porque, bueno, como digo, empieza a achinarse la cosa y no queda bien. Eso me ha pasado, por eso recomiendo preferible dejar como viene. Eh, y si no, bueno, hay que hacer un trabajito un poco más largo para comenzar a hacerle fondos y demás, las cuestiones, botones a los mismos formularios para que tengan una vista más atractiva. ¿Cuál es la sintaxis para llenar un combo box con un enumerador? Bueno, fíjense, simplemente pongo el nombre del combo, caso combo box día, y combo box prioridad, punto data source. ¿Qué quiere decir esto? Que el data source es el origen de datos, va a ser igual a el enum, obtener valores de tipo día semana. Entonces, la sintaxis
Y mágicamente con esta sintaxis lo que hace es llenarme, como vimos que funciona ahora, el día de la semana con los días, de lunes al domingo. Lo mismo pasa con prioridad. Como prioridad, punto data source es igual al numerador, a la obtención de su valor, get values, type of prioridad. Esto es para decirle que los valores van de ese tipo. Entonces ya el combo día también se protege y después no hay nada que lo cambie. Ya no hay nada que pueda modificarlo, porque yo ya le estoy estableciendo el valor que va a tener de salida también. No se olviden que después de este valor yo lo tengo que trabajar cuando aprieto el botón grabar, yo presiono este botón agregar o grabar aquí, me va a empezar a buscar los datos de cada uno de estos elementos del programa, y bueno, este dato yo lo tengo que trabajar de alguna forma en particular, lo tengo que mandar a la grilla, bueno, entonces tengo que saber cómo va a ser el dato que voy a trabajar en ese momento. Y recuerdan que lo que hacía el evento load en los programas era lo primero que miraba, ¿no? Una vez que levanta todo, la primera tarea que va a ir es al load. Yo lo que le digo acá es que el text box description me posiciona el cursor y para eso le digo que lo seleccione. De esta forma yo me aseguro que cuando yo arranque el programa, automáticamente ya el cursor esté aquí para comenzar a escribir. No tengo que ir yo con el mouse a hacer clic aquí para comenzar, ¿no? Eso ustedes me dirán, pero si no está, puede ocurrir igual. A ver, veamos. Va a ocurrir igual. Pero ¿saben por qué ocurre igual? Porque este caso está previsto por dos caminos. Por este, es lo ideal, para asegurarse, cosa que el usuario después no se sienta incómodo que tenga que estar haciendo clic, sino que ya le esté esperando en el momento donde necesita el dato. Y además porque le he puesto lo que se llama el valor tab index de las propiedades de cada elemento. El tab index es el orden que tiene de moverse el cursor dentro del formulario. Fíjense que si yo me muevo con el tab, es decir, con la tecla tab de tabulación, dentro de los elementos, de acá me va a pasar al lunes, a día, y de acá me va a pasar a prioridad, y después me va a ir al botón. ¿Pero por qué? Porque este elemento textbox tiene tab index 0. Este tiene 1, tiene 2 y este tiene 3. Si tuviera 3 aquí y este aquí 1, me arrancaría por acá. Entonces, y que a veces sucede. ¿Por qué? Porque el orden aparece a medida que los voy creando. Y puede ser que yo haya creado primero el botón, después me haya acordado que quería crear un combo, pero después me acordé que quería crear esto y lo creé en todos órdenes distintos. Entonces hay dos caminos. O modificamos después el orden de esto, que es lo ideal, para asegurarnos cómo queremos que vaya, ¿no? Eh, o bien vamos haciendo por programa la orden, directamente le damos la instrucción directa, que esto sí es superlativo y prevalece por sobre la propiedad. Es decir, esta orden va a prevalecer siempre por la propiedad que tenga, más allá del tab index que tenga el elemento. Así que eso es lo que hace aquí. Posicionar el cursor en descripción. Eso es muy importante porque hace al manejo de un sistema que por ahí se usa mucho. Muy, muy llevadero para el usuario. Ese tipo de cosas. Y bueno, aquí cuando presiono el botón BT1, es este, BT1, solo dice agregar, ¿no? No necesita más, bueno, cambiar un poco la letra, un poquito más grande. Lo amplié un poquito, si no, por defecto lo crean así chiquito. Yo lo hice un poquito más grande, podríamos hacerlo un poquito más aquí. Ahí, se lo coincidimos. Entonces tiene como una coincidencia de líneas que también hace bien a la estética de lo que es un software también, ¿no? ¿Qué hago cuando presiono el evento botón clic, o sea, botón 1 clic? Consultar que la descripción tenga un valor. Si está vacío, le digo, por favor, complete la tarea. Acá elegí usar un mensaje tipo pop-up, una alerta, mensaje tipo pop-up de estos. Podría haber hecho, como mostramos en el ejemplo pasado, aquí con un label oculto y que en rojo diga, por favor, complete la tarea. O que esto se coloque de un color amarillo, por ejemplo, y que en texto diga, por favor, complete aquí. Bueno, hay varias maneras de trabajarlo. Si lo quieren hacer, se lo dejo como inquietud.
¿No saben cómo hacerlo? Perfecto, esa es la idea. Pregúntenle a Gemini, pregúntenle a Cloud, pregúntenle a Lambda. Ahora hay una, Lambda ya lanzó su primera prueba de Hermes 3. Lambda Labs, Hermes 3, es todo esto es de Meta. Y bueno, ahora lo agregaron y no tenés que registrarte, nada, o sea, es sumamente eh, versátil. La verdad que anda muy bien. Cada vez están mejorando más, una competencia feroz entre las IA. Así que todo lo que es IA, traten de comenzar a trabajarlo porque va a ser la herramienta un número uno que van a usar, ¿no? O sea, todo lo que usábamos antes va a dejar, ya dejó de ser directamente. Ahora no se usa eso. No hay más búsqueda en Google, ya no hay más nada, ya no hay más búsqueda en foros, ya no hay más manuales, no hay más nada. O sea, es solamente solicitar el trozo de código de la funcionalidad. Lo único que tenemos que ponernos es expertos en cómo hablarlo, sí, sí, porque bueno, por ahí se pierde tiempo porque se te explica mal y bueno, te da otra cosa. Entonces, es preferible trabajar un poquito en eso. Las habilidades blandas que les comentaba en la clase, ¿recuerdan? Bueno, esto nos vamos a tener que orientar más en eso, o sea, de tan técnico que fuimos durante décadas, no nos sirve más, porque la técnica está disponible. Lo que tenemos que tener hoy es la habilidad de poder articular una idea y poder transmitirla y comunicarnos. Eso es algo básico y necesario, medular, que va a ser a partir de ahora mucho más preciado que cualquier otro tipo de capacidad. Increíble. Mi modesta opinión es esa, es por lo que estoy transitando, así que cuento mi experiencia, ¿no? Y cómo lo vivo y bueno, y saco esa conclusión, compartida por otros, obviamente, no estoy inventando nada, pero es un poco así. Entonces, los insto a que traten de cambiar aquí, pregúntenle cómo hacer para que un text box, en caso de que sea nulo, se cambie de color y que dé un mensaje, lo que sea. Te van a dar las posibilidades. Colóquenle en Sejato, o sea, bueno, si no le va a pasear por todos los lenguajes primero y bueno, cuando lleguen al suyo iba a ser más fácil que lean el manual, ¿no? Pero bueno, a eso me refiero. Hay que tratar de ser lo más agudo posible en cuanto a la expresión, cómo comunicar. Hay algo muy interesante con la CIA. Otra vez me estaba haciendo un poco de ocio, ¿no? Y hablando un poco con, no me acuerdo cuál era, creo que la de Meta. Sí, me parece que era la de Meta. Le pongo si podíamos hablar en estilo flow y argentino. Y bueno, y empezó a tratarme de che y vos qué onda, y eso. La verdad que es algo maravilloso, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es no confundirse y por eso quedarse, ¿no? O sea, es importante esto, porque recuerden que eso que nos está diciendo es texto que ha sido escrito por humanos. Entonces, tratemos de saber eso, de estar siempre presente, más allá de que se torne tan amigable y tan casi humana, se podría decir, ¿no? En cuanto a la respuesta. Siempre tratemos de no olvidar nuestra creatividad, nuestra capacidad innata de poder hacer las cosas. Caso contrario, creo que se va a producir un achatamiento, ¿no? Porque vamos a estar ligados a que nos digan todo lo que tenemos que hacer. En cambio, yo esto de los códigos sí porque es sintaxis. O sea, yo ya tengo la idea, ya sé qué quiero hacer. Yo no estoy diciendo que me cree toda la agenda. Yo estoy diciendo que me dé la sintaxis del código para cambiar el color, que puede ser engorrosa buscarla porque no son sencillas, eso, sin duda, ni en Java ni en C Sharp, son todas complejas, sintaxis largas y demás de clases que no se usan nunca casi. Entonces, como que bueno, es preferible sí ahí usar para eso. Para ahí sí sirve muchísimo, realmente ayuda un montón y te da velocidad y se presta servicio, que es lo más importante. Ahora, para crear, para eso que vos le decís, le das el guión y que te arme el video, y si están así porque realmente hemos probado, no digo que no. Yo no he quedado conforme, he terminado haciéndolo al video, ¿no? De cero, con el chico acá que trabajamos, pero eh, pedirle que te haga algo sería raro que le pegue, ¿no? Sería bastante... Y si no, bueno, tenés que saber que va a ser una plantilla, por ahí se corre el riesgo de que haya sido vista. Yo también, trabajo profesional. eh, Podemos cometer ese error, ¿no? Ah, me lo hizo una inteligencia artificial. Sí, te lo hizo, es algo que ya está hecho. Eso es el tema. Lo que te dio es algo hecho. De algún lado, con algunos cambios, bueno, que se puede hacer. No es que está creando de la nada. Por lo menos por ahora, ¿no?
Por lo menos por ahora es así. Entonces tenemos que ser conscientes de eso porque por ahí es preferible a veces sí trabajar en la habilidad blanda de qué quiero. Y después la sintaxis, que es por ahí lo engorroso de todo esto, ¿no? Porque queremos ya ver cómo queda, ¿no? Bueno, ahí es donde sí sirve muchísimo usarlo. Así que le pregunta cómo cambiar el color o cómo hacer para que un textbox sea obligado a completarse. Bueno, tener algunas respuestas y alternativas que le va a servir. Por ahora lo hicimos así, fácil. Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a ir acá. Estábamos verificando que la tarea tenga un texto. Si no lo tiene, va a mostrar un mensaje y va a retornar. Es decir, se va a frenar ahí, se vuelve. O sea, no sigue. Fíjense que eso también es algo interesante y potente también de trabajar con la programación orientada a objetos y los formularios, ¿no? Porque yo tengo ese control del botón de que si el botón no prospera como yo quiero, el dato, si hay datos que no están, yo lo mato ahí al proceso. Quedó ahí. No sigue más. ¿Eh? Eso es muy, muy interesante. Caso contrario, sí va a seguir, porque directamente no se mete acá, porque ya tiene texto. Entonces, ¿qué hace? Incrementa en 1 CNT, que es 0 en este momento, que es el contador. ¿Y qué hace? Crea una nueva tarea. De tipo tarea, llama nueva tarea, new tarea. Sabíamos que se hacía de esta forma, ¿recuerdan? Y acá le pasa los datos de cómo lo va a crear a la tarea. Y le dice que estos 4, que son los atributos que vimos aquí debajo, ¿recuerdan? Y aquí están los 4 atributos de tarea. Y de descripción, día y prioridad, siendo día y prioridad 2 enumeradores, y le va asignando los valores. Le dice que id es igual a CNT, en este caso va a ser 1, cuando creo la tarea va a ser 2, ¿no? A eso me refiero para darle un orden, un identificador único. Descripción, ¿a qué es igual? A textbox description, text, y esto que le estoy agregando es para que me lo pase a mayúsculas. De la forma entonces, todas mis tareas en la grilla están en mayúsculas. Para evitar el mayúscula, minúscula, bueno, todos los saltos y cosas que a veces escribe uno de una forma, otro de otra. Bueno, yo entonces lo estandarizo. ¿Cuándo? Cuando creo el objeto, lo estandarizo. Podría haber puesto a usar tiempo en que cuando se va escribiendo aquí automáticamente pase a mayúscula, pero pruébenlo y van a ver el lío que es. Se puede hacer, pero pruébenlo y a veces hasta falla. Entonces es preferible porque depende mucho de la memoria y también usa mucho recurso y demás, ¿no? Entonces es preferible directamente cuando el sistema está tranquilo, ya está, mandó el dato. Bueno, ¿cómo lo mandaste el dato? Que no me pongo a hacerle fuerza al procesador y al equipo, al dispositivo donde cayó mi programa, hacerle fuerza ahí a pedirle recursos para que automáticamente me esté constantemente midiendo, enviando una petición al procesador para que me diga si es una mayúscula o una minúscula. Cuando estoy haciendo un teclazo, ¿se dan cuenta la diferencia? Entonces es preferible que el usuario escriba en minúscula si quiere, o una minúscula, una mayúscula, como quiera, y después yo cuando lo voy a analizar al dato, cuando me apretaron el botón grabar, ahí tomo el dato tranquilito y lo estandarizo con toUpper, que es el método de la clase string para pasar a mayúscula, que obviamente lo tiene todos los textbox, ¿por qué? Porque textbox deriva de string, todos campos de variables de tipo string de cadena. Y al día le digo que va a ser de tipo día-semana, y va a ser de combo día selected item. Aquí el selected item, es también, en este caso es una propiedad de los combos, de que te indica cuál es el ítem seleccionado. Que como sabemos va a tener un valor, que va a ser el del enumerador, ¿verdad? Entonces fíjense qué rápido, qué prolijo me quedó el armado del objeto. Cada uno de sus campos sin pasar por nada extraño. Simplemente agregándole aquí un método para que me pase a mayor. Pero ya lo mismo va a ser el selected item del combo prioridad. ¿Qué pasó ahí? Se creó la tarea, entonces, ¿qué hago ahora? En tareas, que es esa lista que está creada arriba de todo, le digo add nueva tarea. Entonces ahora tengo en la lista, tengo
la lista de tareas ya tengo el primer objeto, la primera tarea cargada. Y después que voy a una función, a un método, cargar grid, que lo hice aquí abajo. Public, void, porque no devuelve nada. Cargar grid, cargar grilla, como quieran le pueden llamar, o llenar tabla, bueno, nombre es lo de menos. Y ahí queda todo, porque por aquí ahora me vengo a, sí, trabajar con la grilla. Que tengo que hacer primero, limpiarla, ya lo habíamos visto también en el programa anterior. Le decimos que data grid 1, columns, clear. Limpia todo antes de asignar el dato azul. Y ahora creamos las columnas. Le decimos que le agregue la columna ID, la columna descripción, con este nombre, columna día con este nombre, acento, acento, y la columna prioridad. Se le da el nombre de la columna y a su vez lo que queremos mostrar. Después le digo que la columna 0, o sea, la primera de todo, que es la que va a tener el ID o el numerito, que no me la deje en 100 como viene de ancho, sino que la ponga más chiquita porque no hace falta, de 60. Y el cambio de la descripción sí, que me lo lleve 3 veces más, que lo ponga 300, y a los otros no le pongo nada, entonces esto me lo va a dejar en 100, al día y a la prioridad. Fijamos, fíjense que tienen distintas medidas. Acá. El 1 tiene 60, esto tiene 100 cada uno, que es lo que viene por defecto, y esta tiene 300. Entonces de esta forma me queda ordenado. Fíjense que test, ¿no?, pasó a mayúscula. Yo hubiera puesto así, una y mayúscula. Al agregarse, se normaliza en mayúscula porque esa es la orden que tiene el programa al momento de presionar el botón, cuando va a tratar este dato. Después que armé todo el semblante de la grilla, esto es todo para el usuario en realidad, ¿qué hago? Recorro tareas, ¿no? ¿Cómo lo hago? Con un for each. Recordemos que el for each es aquel bucle que me asegura recorrer cada uno de los elementos de una lista. ¿Cómo es la sintaxis? Bueno, le digo que en tarea, o sea, en esta variable tarea, me va a colocar cada una de las iteraciones de tareas, que es esa lista. Entonces, después yo que voy a usar tarea, porque en tarea voy a tener cada una de las vueltas. Tengo todo el objeto, ¿no? O sea, esta lista de tareas tiene una lista de objetos, que son tareas, ¿no?, que tienen el ID, la descripción, la prioridad y el día. Cuando yo lo recorro, coloco en cada una en esta variable de tipo temporal que estoy usando, ¿no? Podría llamarle a esto tar, ¿sí?, para que no sea tan confuso que todo el mismo nombre. Tar. Entonces, en esa tar, en esa variable tar, me va a colocar cada una de las iteraciones de tareas. Entonces, ¿por qué le digo? Que en el data row, en el data grid 1, perdón, rows add, está la sintaxis para agregar las filas. ¿Y qué tengo que agregarle a las filas? Los 4 campos, separados por coma. ¿Y dónde están? Están en tar ID, tar descripción, tar día y tar prioridad, porque eso es lo que me busca cada uno de los objetos, están en la lista de tareas. Y con eso mágicamente se llenó la grilla con todos los objetos que tenga tarea. ¿Y dónde se van agregando? Aquí mismo. Cuando yo le doy el botón clic, va incrementando en 1 y va agregando una nueva tarea. La nueva tarea se agrega a la lista. Y después la muestro con carga grid, que es lo que estamos analizando en este momento, que vamos ya a terminarlo. Dice aquí, termina con el for each, donde me va a decir que le agregue cada una de las filas en función de la iteración de este bucle que me recorre la lista de tareas. Y aquí está el esquema de la eliminación. Es decir, hay un evento doble clic del data grid. Yo paro en el data grid y hago doble clic aquí y me lleva a que evento doble clic, doble clic. Y de esa forma, puede ser que si por ahí algunos ID de C# ustedes separen aquí, aquí le aparezca solamente el evento cell click, o sea, solo un solo clic. Bueno, no se preocupen por eso, directamente copien esto, escríbanlo, ¿no? Así que escríbanle doble clic en lugar de cell click aquí, y es lo mismo.
se transforma en ese evento directamente. Y el otro lo elimina, lo borra, el texto ese que le aparece. Y acá lo que digo es que si esto, row index, significa el valor del índice de la fila, es decir, que si existe, si tiene valor, voy a meterme aquí a preguntarle si lo voy a eliminar o no. Si no, no le doy ningún artículo porque no me hace falta. ¿Por qué? Porque puedo yo estar haciéndole clic a una fila que no tenga datos, entonces no es necesario. Entonces, si existe el row index y tiene valor, entramos, ¿no? Y hacemos todo el resultado. Y aquí es donde vemos cómo se trabaja con un cuadro de diálogo para mostrar un mensaje, pero que tenga una interacción, que pueda yo responderle al mensaje. Que no es que me diga, me dice aquí, el message box, perdón, me dice, cometí un error, listo, cerrame, eso es todo. En cambio, cuando uno hace el agregado de tareas aquí, el cuadro de diálogo, lleva incluido un message box, ¿no? Lleva incluido un cuadro de mensajes, pero a su vez un cuadro de diálogo que interactúa con el usuario, que permite una respuesta y además espera una respuesta del usuario para llevar adelante una acción. Pero si le pongo que no, no hace nada, como vieron recién, y si le pongo que sí, va a entrar aquí. Fíjense, primero, la primera condición es si la fila tiene datos. La segunda, le estoy diciendo en el diálogo resultado, lo llamo resultado, envíame este cuadro de diálogo, este cuadro de mensaje que diga determinar la tarea, que tenga toda esta funcionalidad. Esto es para colocarle un título, fíjense que dice confirmación, arriba del cuadrito. Y le digo que tiene que colocarme los botones sí y no. Esta es la sintaxis que se estableció en el lenguaje C# para este tipo de cuadros de diálogo. De esta forma, en esta coma y no A, o sea, yo esto lo tengo que poner en este mismo lugar, ¿verdad? O sea, no puedo colocarlo ni aquí ni allá, tengo que colocarlo en este mismo lugar. Puedo dejar vacío si quiero esto, puedo dejarlo vacío, pero tengo que tener un dato. Que lleva como una opción de que no se puede cambiar el lugar de donde van los parámetros de este método, que es el de dialogue result. O sea, el resultado del diálogo sería el cuadro de diálogo, que es lo que me está mostrando para llegar a tomar una decisión con el usuario. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando el usuario hizo clic en alguno de estos dos botoncitos, si no, ¿no? Me va a tomar una decisión. Entonces acá si el resultado, que es donde se termina dando alojando el valor, es igual a yes, hago todo el proceso. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, aquí es donde viene también una sintaxis compleja, por eso yo siempre digo, que aquí es donde se comienza a tener sentido lo que les he enseñado, de que es necesario guardar todas estas cosas que funcionan perfectamente, porque después como yo quiero eliminar un ítem de una grilla, voy y busco esta parte que ya está hecha, voy y la busco a lo que es eliminar, o lo pongo en una función o en un método, ya lo tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es igual y esto es muy difícil de acordarse, todo este tipo de cosas. Entonces es preferible que ya quede prehecho. Entonces, ¿qué le digo? Que en el IDE va a ser convertir el row de tipo 0. ¿Por qué? Porque en la grilla está en la primera columna, está el IDE. Si estaría en la segunda, tendría que ponerle 1 acá, pero está en el 0. Entonces ahí le coloco el IDE. ¿Y qué va a hacer después? Me tiene que ir a buscar dentro de la lista de tareas donde está ese IDE con ese valor. Entonces acá coloco una variable que se llama elemento y le digo que tarea, que es una lista, que las listas por ser listas tienen este método, first order default, es decir, lograr que coloque, que busque dentro de esas tareas, de esa lista de tareas, el elemento ID y que lo asigne al valor elemento. Le vuelvo a preguntar, si elemento tiene un valor y no es nulo, bueno, que remueva elemento. ¿Por qué? Porque en elemento va a terminar siendo lo que es el valor de ID. Esto se llama función lambda, ya lo vamos a ver en algún momento. Son las formas de expresar rápidamente unos métodos con parámetros. O sea, fíjense, en una línea no necesito ni hacer un bucle. Esto es muy poderoso. Han diseñado los lenguajes ya de los modernos, ¿no? ¿Por qué? Porque antes teníamos que sí o sí recorrer con un bucle cada lista y a su vez empezar a condicionar si es igual a esto, si esto vale tanto. Bueno,
no había, teníamos que escribir 5 o 6 líneas seguramente y a su vez indensar y demás, ¿no? Ahora, directamente, como pueden ver aquí, en solo una línea de código, se hace ya el filtrado de toda una lista de objetos. Se lo encuentra y directamente se le dice que lo remueva con el comando remove de tareas, que es la lista, que va a remover el valor elemento, que es un numerito. Y después le digo que la grilla me la ponga en nulo, ya me la vacíe y me la cargue nuevamente. ¿Por qué? Porque ahora va a cargar, pero ya tarea va a tener un elemento menos. Fíjense el poder de esto, porque realmente dentro del software estoy manejando con muy pocas líneas, un gran poder de software, un gran poder de computación, de proceso, y aquí solamente con esto yo después puedo recorrer y enviar directamente los datos a una base de datos. Ya tengo todo prácticamente armado, y esto puede adaptarse a lo que sea, a lo que quiera hacerse, ¿no? Fíjense el poder de un lenguaje cuando está bien estructurado, cuando está inteligentemente aprovechado en todas sus partes, y de esa forma me da la tranquilidad de que funciona a la perfección, no tiene problemas, se trabaja de manera ágil, rápido, segura, ¿no? Antes se necesitaba muchísimo, no había un lenguaje que tenga todas estas librerías nuevas que han agregado, y bueno, son una ventaja porque me permite dar soluciones rápidamente. Muy bien. Creo que con esto ya estaríamos terminados. Voy a revisar nuevamente si no me quedó algo más. Bueno, esto seguramente le va a pedir que agreguen algunos tipos de librerías que le van a faltar cuando comiencen a copiar aquí los códigos estos. Vamos a pasarlo lentamente así lo pueden detener, empezar a hacer las capturas para poder probarlo en su equipo. Aunque bueno, prácticamente fuimos y venimos por todo el programa, así que creo que está bastante posible de copiar. Ah, esta parte aquí está. Bueno, sí, creo que la llegué hasta acá. ¿Ver? La clase tarea. Perfecto, ahí terminó. Bueno, recuerden que le doy la posibilidad de probarlo. Primero que le funcione, y sencillito, ¿no? Y después, bueno, traten de agregarle cosas, modificarle, tratar de ponerle más seguridad, decir, bueno, una vez que cargué el dato, se borre todo, o sea, que quede todo disponible para cargar otro, que no me permita que con doble clic en agregar se me cargue 2 veces la tarea. Bueno, esas cosas está bueno para aprovecharlo, ¿no? Y implementarlo de su lado para poder eh, hacer que, bueno, le rinda ya la práctica este le quede como experiencia propia. Así que por ahora eso es todo. Muchas gracias y estamos viéndonos prontamente en la próxima clase.